El Señor te bendiga a ti que estás viendo este video. En esta breve plática o breve enseñanza, quiero referirme a la relación de padres e hijos, pero muy en particular a ti como padre. Quiero hacerte una pregunta o varias preguntas. Número uno, ¿cómo está tu relación con tus hijos? Número dos, si son pequeñitos, ¿de qué manera los estás influenciando? ¿O cómo los estás dirigiendo? ¿O cómo les estás enseñando para que sean buenas personas cuando sean grandes? Si ya son adultos, ¿de qué manera están viviendo esos hijos que tú enseñaste? Esos hijos que tú dirigiste en tu responsabilidad como padre. La palabra del Señor nos guía y nos enseña cómo nosotros podemos ser buenos padres, porque realmente la tarea más difícil y más complicada y que lleva una responsabilidad muy grande es precisamente la de ser padres. Gracias a Dios que el Señor inspiró a hombres de Dios para que escribieran su palabra y para que la revelación de Dios quedara escrita para nuestra enseñanza. Y una de las enseñanzas más importantes en la palabra del Señor es precisamente la de la familia, la del padre con el hijo, la del hijo con el padre. Vamos a ver lo que nos enseña la palabra del Señor. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos de valientes, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Esto nos dice el Salmo 27 de los versículos 3 al 5. Creo yo que uno de los días más importantes de nuestra vida es precisamente cuando somos padres. Ese momento cuando nos llevan a un bebé, que es nuestro hijo, nuestra hija, y nos lo ponen en nuestras manos y lo cargamos por primera vez, creo que es uno de los días más importantes de nuestra vida y uno de los días que nos llena más de gozo. Pero en ese momento no dimensionamos correctamente la tarea que tenemos por delante y la responsabilidad que se nos viene precisamente con ese ser tan pequeñito que está en nuestras manos, un ser indefenso, un ser que no sabe comer, que no sabe hablar, que no puede hacer muchas cosas y que es nuestra responsabilidad enseñarle todo esto. Qué bendición ser padre. Pero qué responsabilidad también está en nuestras manos. Espero que tú que me estás escuchando ahora sepas ser un buen padre guiado por la palabra del Señor. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Nuestros hijos son una herencia de Jehová. ¿Qué es una herencia? Una herencia es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones transmitidos de una persona a otra. Es decir, Dios nos ha dado una herencia, nuestros hijos. Y eso conlleva una obligación y una responsabilidad muy, muy difícil, que con la ayuda del Señor la llevamos a cabo. Número 1, nuestros hijos son una herencia de Jehová. Número 2, dice la palabra, cosa de estima el fruto del vientre. Al hablar de estima se habla de amor. Es decir, que nosotros ya amamos a nuestros hijos desde que son concebidos. Desde que nuestra esposa está embarazada y podemos nosotros de alguna manera, de una o de otra forma, tener relación con ese bebé que ya está formándose, que Dios ya lo está formando, allí comienza esa relación de estima, de amor con nuestros hijos. Entonces, hablar de amor es en relación con nuestros hijos, es hablar también del amor de Dios con nosotros. Dios murió por nosotros. Ahora nosotros como hijos, como padres, tenemos que tener ese mismo amor. Es decir, el amor que tenemos hacia nuestros hijos nos debe de llevar a dar la vida por ellos si es necesario. Este amor de padre a hijo así se muestra, porque cosa de estima es el fruto del vientre. Amamos a nuestros hijos.
Como saetas en manos de valientes, así son los hijos habidos en la juventud. Como saetas. ¿Qué es una saeta? Una saeta es una flecha. En esos tiempos bíblicos en que se escribió este salmo, los hombres de guerra, los guerreros, tenían una bolsa en la parte de atrás y también la palabra del Señor nos habla de una aljaba. Era una bolsa que tenían en la parte de atrás y esa bolsa estaba llena de flechas o de saetas. Algo que la palabra del Señor hace es comparar a nuestros hijos con esas flechas o con esas saetas, y a nosotros nos compara como padres, como valientes. Se necesita mucha valentía para ser padre, para tener hijos y para guiarlos. Los valientes de Jehová, los padres valientes de Jehová, tomamos la responsabilidad y la obligación de guiar a nuestros hijos de una manera correcta conforme a los principios bíblicos. Es de valiente ser padre, no cualquiera lo es. Además, algunos son padres pero no cumplen con su obligación, no son valientes. Como saetas en manos de valientes. Para ese tiempo en que los hombres de guerra valientes salían a la guerra, llevaban su bolsa atrás llena de flechas, llena de saetas. Cuando veían al enemigo, agarraban una flecha, la ponían en su arco y entonces disparaban esa flecha. Pero escuchen, esa flecha iba dirigida por el guerrero, por el hombre valiente. Él no la iba a lanzar a cualquier lado. Había un punto al cual él estaba viendo y al cual él iba a dirigir su flecha. Entonces la agarraba, la tensaba el arco y entonces la soltaba. Y esa flecha iba dirigida hacia un punto específico y ahí daba la flecha. Ahora, si la palabra del Señor está comparándonos a nosotros como padres, como guerreros valientes, y a nuestros hijos como flecha, escucha, padre de familia, ¿cuál es tu tarea con tus hijos? Tú eres una parte importante y una parte fundamental en la dirección que van a tomar tus hijos. Te explico. Hoy, algunos padres viven la triste situación, y es una situación muy triste, de ver a sus hijos en las drogas, de ver a sus hijos en malos pasos, siendo ladrones, de ver a sus hijos en una vida desordenada, siendo borrachos, o de ver a sus hijos que no pudieron mantener o sostener un matrimonio y se tuvieron que divorciar, abandonando a la mujer y abandonando muchas veces a los hijos, porque no tuvieron una correcta dirección en su hogar. Escuchen, las buenas personas se empiezan a formar en el hogar, con la dirección que tú como padre, que tú como madre les estás dando. Allí en el hogar se comienzan a formar las malas personas o las buenas personas. Tú tienes que darle una buena dirección a tus hijos. Y tú tienes que tener la certeza hacia dónde quieres dirigir a tus hijos. Esa flecha que está en tus manos y que es tu hijo. Tú tienes que darle una correcta dirección. Tú tienes que dirigirla correctamente, tomar un punto, y ese punto, escucha, es de formar a un buen hombre, de formar a una buena mujer. Cuando pensamos en esto, decimos qué difícil es, y ciertamente es difícil, porque como padres no somos perfectos. Cometemos errores, y diría yo, a veces cometemos muchos errores que afectan a nuestros hijos. Esos hijos muchas veces son afectados por nuestros errores. Sin darnos cuenta, a veces hemos dañado a nuestros hijos. Sin darnos cuenta, a veces los hemos lastimado.
Los buenos padres, todo lo que hacemos es pensando en el bien para nuestros hijos. Los buenos padres, nuestras actitudes, nuestras acciones van encausadas a el bien de nuestros hijos, pero muchas veces no hacemos lo correcto. Muchas veces lastimamos a nuestros hijos y nuestros hijos comienzan a crecer con resentimientos. Nuestros hijos comienzan a crecer con traumas. Nuestros hijos comienzan a crecer con dolor en su corazón, sin que nosotros a veces nos demos cuenta. Qué triste es escuchar a veces las noticias de jóvenes que se han suicidado porque sus padres no les pusieron atención, porque se sienten dañados, o más bien porque han sido dañados, o porque se sienten rechazados por sus padres. Tomemos nuestra tarea con responsabilidad. Tomemos nuestra tarea con ese afán de que nuestros hijos estén bien. Tomemos nuestra responsabilidad valientemente para que nuestros hijos estén teniendo un desarrollo correcto y sean buenas personas. A ti, padre de familia, te hago una pregunta. ¿Has lastimado a tus hijos? ¿Has dañado a tus hijos? Uno de los puntos o una de las cosas que va a hacer que la relación con tus hijos esté mejorando es el perdón. Si has lastimado a tus hijos, les has pedido perdón. ¿Cuántas veces te has acercado a tu hijo, a tu hija, y le has preguntado, ¿en alguna ocasión te he ofendido? ¿Te he lastimado? ¿He hecho algo que te ha afectado? ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Para ti es humillante pedirle perdón a tus hijos si les has ofendido, si les has humillado, si los has lastimado? ¿Para ti es humillante? Quiero decirte que no es humillación pedirle perdón a los hijos. Es parte de nuestra responsabilidad para llevar una buena relación, y yo voy más allá, una excelente relación. Quiero preguntarte, ¿cuándo te has acercado a tus hijos a pedirles perdón por haberlos lastimado o por haberlos dañado? Quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuántas veces te has sentado con tus hijos a platicar con ellos? ¿Cuántas veces después del desayuno, de la comida, de la cena, se han quedado en la mesa a platicar, a hablar de sus cosas? Hijo, hija, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué metas tienes? ¿Qué planes tienes? ¿Cómo te sientes? Etcétera. ¿Cuántas veces has ido a su habitación? ¿Has ido a su cuarto a platicar con ellos también? ¿O a orar con ellos en sus necesidades? ¿O también en sus triunfos, en sus éxitos? ¿O en lo que sea? ¿Cuántas veces has ido a su habitación para orar por ellos? ¿Cuántas veces les has preguntado de sus inquietudes, de sus planes, de sus metas? ¿Cuántas veces les has preguntado si tu actitud con ellos es la correcta o ellos se sienten bien con esas actitudes? Una de las preguntas más trascendentales que un padre le tiene que hacer a su hijo, a su hija, es: ¿qué actitud tengo que cambiar? ¿Cómo es mi trato contigo? ¿Está bien? ¿Es el correcto? ¿No te ofende cómo te trato? ¿No te lastima cómo te hablo? Pregúntale, papá, mamá, pregúntale a tu hijo, a tu hija, si se sienten bien, cómo las tratas. Si no las estás lastimando a veces sin querer, pregúntale de sus inquietudes.
Otra cosa que nos enseña la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 4, es no provocar a ira a nuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Hay padres o habemos padres que provocamos el enojo o la ira de nuestros hijos. Hay padres que quieren escoger la carrera de sus hijos. Eso no nos corresponde. A nosotros no nos corresponde escogerle su carrera. Podemos de alguna manera aconsejarlos, pero no escoger su carrera. Mucho menos vas a escoger a su esposa o a su esposo. Esto es terrible. Y si hay padres, inclusive padres cristianos, que quieren escogerle el esposo o la esposa a los hijos, no es correcto. Únicamente tenemos nosotros que enseñarles la manera en que ellos deben de escoger a su cónyuge. Obviamente, enseñarles que no tiene que ser un hombre o una mujer que no sean cristianos, sino que tienen que tener esa elección por un hombre o por una mujer cristiana. Pero no podemos escogerles al esposo o la esposa. Padre que me estás escuchando, madre que me estás escuchando, déjate guiar por la palabra del Señor para que tú sepas cómo guiar y cómo enseñar a tus hijos. Si la relación con tus hijos está rota, si tus hijos no se sujetan a ti y no te obedecen, si ya la relación está muy dañada de tal manera que tú digas, ya no hay solución, ya no se puede. Cuando los hijos son grandes, realmente nosotros ya no podemos influenciar en ellos. La influencia y la dirección de los padres hacia los hijos se da en la etapa de la niñez, desde el nacimiento hasta, 8, 9, 10 años. Depende mucho del carácter de los hijos, pero ya en la adolescencia, en la juventud, ya es difícil. Es más, es muy difícil ya influenciar a nuestros hijos. Por eso es menester que nuestra influencia, nuestra enseñanza sea desde la etapa de la niñez, desde que están en el vientre de la madre. Ahí comienza nuestra responsabilidad y nuestra enseñanza y nuestra dirección a nuestros hijos. Pero al presente hay relaciones rotas entre padres e hijos. Al presente, los hijos han tomado rumbos equivocados, ya siendo grandes, y los padres y la madre se desesperan de ver a sus hijos en situaciones difíciles. Cuando ya son grandes, ya como padres, no podemos ya hacer mucho, pero sí podemos hacer algo: orar por tus hijos. Todos los días, ora por tu hijo, ora por tu hija, si la relación no está bien. Si tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, y tus hijos están en malos caminos, están en las drogas, están en adulterio, están en el alcohol, etc., ora por ellos. Todos los días ora por ellos y verás que Dios escuchará tu oración. Y verás un día cómo es que Dios corrige a tus hijos. Y verás un día cómo Dios es que vuelve el corazón de tus hijos al corazón tuyo. Es decir, el corazón de los hijos al corazón del Padre y el corazón del Padre al corazón del Hijo. Hay relaciones rotas y muy difíciles entre padres e hijos cristianos. Y allí solamente Dios nos puede ayudar. ¿Y quién? Sino solamente Dios. ¿Y qué mejor ayuda y qué mejor dirección que la dirección y la ayuda de Dios? Padre, madre,
No te desesperes. Pon en las manos de Dios tu situación. Pon en las manos de Dios a tus hijos. Pon en las manos de Dios esa relación rota, esa relación dañada, esa relación que está en problemas. Y tú, que eres padre de familia, aférrate a Dios. Aférrate a las promesas de Dios y aférrate a la palabra del Señor. Sigue siendo valiente. Sigue guiando a tus hijos. Sigue orando por tus hijos. Sigue siendo influencia por tus hijos. Un día Dios te va a llamar a su presencia. Deja buenos cimientos para tus hijos. Deja buenas enseñanzas para tus hijos. Deja una buena herencia para tus hijos. Tal vez no tengas una casa o dos casas para dejarles de herencia a tus hijos. Tal vez no tengas una buena cuenta en el banco. Tal vez no tengas mucho. Tal vez no puedas dejarles una herencia económica o material. Pero la mejor herencia que les puedes dejar a tus hijos es la influencia dirigiéndolos hacia las cosas de Dios. La mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos es enseñarles el camino del Señor. Es influenciarlos hacia los principios bíblicos. Es enseñarles la palabra del Señor. Espero que esta enseñanza de la palabra del Señor haya ministrado tu vida. Y espero que Dios esté tratando contigo y esté tratando con tus hijos de tal manera que su relación sea cada día más sólida, más firme, de más amor, de más cariño, de más compañerismo y de más comprensión. El Señor te bendiga y que la palabra del Señor te siga ministrando.